Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Ella ha ocupado muchísimos cargos, ustedes seguramente la conocen. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto aquí en Alcanzando el Conocimiento de saludarla, de tenerla en este espacio para hablar de un libro, de una colección que ha hecho el Fondo de Cultura Económica. Es 17 para el 17, es acerca de una colección de libros sobre la Constitución en el aniversario número 100 de pues la Carta Magna, con muchos asegúnes y muchas cosas buenas y muchas críticas por hacerle. Y bueno, ella hace este capítulo que se denomina La división de poderes en México entre la política y el derecho. Gracias, Leticia, por estar con nosotros. Pues yo encantada de estar aquí. Leticia, platícanos, ¿cómo llegó a ti el hacer este libro? Más o menos platicas un poco la invitación en el prólogo que haces después del prólogo del doctor Cosío, pero ¿cómo llegó a ti y qué es lo que tuviste que hacer para plasmar este libro, que es muy interesante porque hace una crítica a ese equilibrio o falta de equilibrio de poderes en México, y la Constitución que tenemos, una Constitución pues 100 años después, que no se parece en nada a lo que los constitucionalistas en aquel mes de enero estaban firmando, y pues hoy es una cosa muy distinta. Yo creo que de lo que se trataba era justo ver qué pasó con la división de poderes. A cada uno nos asignaron un tema, y en el caso de la división de poderes, el modelo original de 1917, qué tanto se parece, en qué ha cambiado y sobre todo lo más importante, qué sucede en la realidad. Porque los abogados tendemos mucho a describir la realidad en función de lo que dicen las normas, y dejamos a los sociólogos, a los politólogos, a los economistas que hablen de la realidad. El reto en este libro es mezclar realidad y norma y ver cuál era el proyecto original y qué fue pasando. En principio, el primer capítulo trata de hacer un resumen muy apretado desde Carranza hasta mitad de Peña Nieto. Es decir, cuál fue el modelo, qué reformas planteó luego Obregón, qué cambios hizo fundamentalmente Cárdenas, ya con algunos contrapesos al Poder Judicial, y así venimos avanzando presidente por presidente, mostrando qué tanto fue una presidencia fuerte en cuanto al Ejecutivo y qué tanto peso tuvieron tanto el Legislativo como el Judicial. Yo creo que en este recorrido, uno de los temas más importantes que fortaleció el legislativo es la reforma de López Portillo, donde se hace el cambio constitucional que va a dar pie a lo que fue una ley cuya paternidad se le atribuye a Reyes Heroles. 1977. Que es esta ley de organizaciones políticas y procesos electorales, porque allí ya hay una representación mucho más plural en las cámaras, lo que permite la llegada de cierta oposición. Entonces, para mi gusto, el legislativo se fortalece a partir del 77. Sin embargo, seguimos con partidos que eran partidos más satélite, que no generaban una verdadera oposición, y hasta Miguel de la Madrid las iniciativas salían del Ejecutivo y eran aprobadas sin más trámite. La primera oposición real se da hasta el gobierno de Carlos Salinas, después del 88, y ya es clarísimo que existe una división real a partir de Ernesto Zedillo. ¿Quién conoce la Constitución? Conocemos nuestra Constitución. Son 136 artículos que se han ido reformando, que se han ido, tienen adiciones, tienen reformas, tienen cambios completamente, adaptaciones y adecuaciones también pues a la modernidad. Pero ¿los mexicanos conocemos la Constitución? La encuesta que acaba de levantar el Instituto de Investigaciones Jurídicas dice que no, que el mexicano en general no conoce la Constitución ni le da la misma importancia que le damos los abogados. Ahora, el problema es que tampoco todos los abogados conocemos la Constitución, y quienes estudiamos el derecho constitucional pues pretendemos estar al día, pero aún para nosotros es difícil porque la cantidad de reformas es mucha. Y justamente nuestra Constitución se define como una Constitución rígida porque sus cambios son difíciles, aparentemente, pero ya vimos, y se puede narrar, por ejemplo, el cambio que se dio en cuanto a la reforma energética, que las legislaturas de los estados aprueban en un fast track algo que debería ser mucho más meditado.
Los únicos estados federales que hay en Latinoamérica y con los que podemos compararnos es con Argentina y Brasil. Y parecería que México es menos federal en el sentido de que las legislaturas pueden mostrar más subordinación que en otros países al pacto federal. En consecuencia, no me tocó el análisis del federalismo, pero sí es muy importante saber que todo el tiempo en México hemos intentado fortalecer la división de poderes, pero que es una asignatura que ha estado pendiente hasta que en los últimos años, insisto, de Zedillo para acá, hemos podido ver muchos cambios y a partir de lo que se llama la transición, a partir del gobierno de Vicente Fox, se vieron cosas antes nunca vistas, como que un presidente emitiera un veto a iniciativas del Congreso. En el libro están reseñados los vetos que hace tanto Vicente Fox como Felipe Calderón y el único veto que ha hecho Peña Nieto a la ley 3 de 3. En ese sentido, estos 20 años, estos últimos 20 años, en donde sí se han hecho cambios, de todos modos los pesos y contrapesos no funcionan, porque como bien lo dices en el libro, pues de pronto llega en una legislatura y desde que se va a conformar esta legislatura, desde el poder presidencial ya viene una orden. Y de ahí las siguientes leyes. Hay casos que tú mencionas, casos excepcionales, donde sí ha habido estos pesos y contrapesos, pero realmente son muy pocos. ¿Por qué? ¿Cómo comparar la Constitución de 1917 con la de ahora? Es totalmente diferente, pero también no la necesaria, ni la de aquel tiempo, ni la de ahora. Yo no diría que es en la parte orgánica totalmente diferente. Las diferencias básicas son la constitución de órganos constitucionales autónomos, que serían nuevos contrapesos al Ejecutivo. Ya anunció Pedro Salazar que en la parte que él analiza del Ejecutivo en otro de los libros se va a hablar justamente de cómo los órganos autónomos le han restado mucha competencia al Ejecutivo. Pero una de las cosas que ha aumentado considerablemente es la cantidad de nombramientos que el Senado tiene que hacer para contrapeso tanto de los órganos autónomos como de Poder Judicial y de tribunales administrativos. En el libro se hace un recuento de todos estos nombramientos que ya no están contenidos en el artículo 76 constitucional, sino que por fuera hay muchos artículos en donde dan alguna intervención del Senado. Y parte de las conclusiones del libro es que el poder que menos contrapesos tiene en este momento es el legislativo. Y el que más contrapesos tiene es el Ejecutivo. A pesar de que pensamos que vivimos en un sistema presidencial, ya es mucho más difícil para un presidente en este momento tomar decisiones como las que tomó hasta el primer trienio de Salinas de Gortari o posiblemente hasta el segundo trienio de Miguel de la Madrid. En ese sentido, ¿cuál es, por ejemplo, el presidencialismo se ha ido acotando, pero en el caso del legislativo, ¿qué es lo que le hace falta para ser más independiente? Y también la intervención del judicial. Ha tenido muchos éxitos el Poder Judicial, pero todavía no tiene tampoco un peso tan fuerte. Para mí que el judicial tiene el peso desde que puede resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, donde está determinando quién es competente para qué. Pero las acciones de inconstitucionalidad, que también se sintetizan en el libro, ya son una forma donde el judicial da para atrás una ley si no cumplió con los requisitos formales de aprobación o bien con contenidos contrarios a la Constitución. Y eso era impensable en otro tiempo. El Poder Judicial estaba prácticamente llevando el rol de control de legalidad, pero no de control de constitucionalidad, y ahorita con las acciones de inconstitucionalidad tiene un rol muy preponderante que ahora también las acciones se ven impulsadas desde dos órganos autónomos fundamentalmente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha tenido un papel muy importante en la promoción de controversias y se reseñan en el libro, y el IFAI, en INAI ahora, que ya tiene esa posibilidad, pero que no la ha usado hasta este momento. Hay dos asuntos en el presidencialismo que, también y en el poder legislativo, que siempre han estado, me parece que el desafuero está dentro de la Constitución, pero nunca se ha llevado a cabo, creo que solamente en un caso. El tema es todo el capítulo de la responsabilidad de los servidores públicos, que se va a analizar en otro libro de esta colección,
pero todo el sistema de responsabilidades tiene que revisarse. La última vez que se hizo fue en la época de Miguel de la Madrid. De la Madrid traía como premisa la renovación moral de la sociedad y implicó una reforma a los artículos correspondientes hasta el 114, pero no hay un camino ni para responsabilidad ni sobre todo con los órganos colegiados, porque como decía, le tocan nuevos nombramientos al Senado, pero en muchas ocasiones ha estado incompleto el Instituto Nacional Electoral o el IFE, ha estado incompleto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están incompletos los tribunales agrarios, ha estado incompleta la Suprema Corte, ha estado incompleto el Consejo de la Judicatura y no hay responsabilidad si no nombro a tiempo. Tengo la responsabilidad de nombrar y tengo a un órgano con una disfunción y no hay cómo responsabilizar a un órgano colegiado como el Congreso o el Senado o diputados, depende a quién le toque. Y en general todos los sistemas de responsabilidad, tanto administrativa, política como penal, no han caminado. Se han quedado en un proyecto y el famosísimo desafuero de López Obrador pues tampoco terminó porque se vieron mil inconsistencias que en su momento la Procuraduría pues determinó y ya no hubo un final como para decir ya hubo algo. Y estuvo antes el caso de Jorge Díaz Serrano, en donde sí hubo una responsabilidad política, pero no ha sido un instrumento que se use y por eso es tan importante todo este nuevo sistema anticorrupción y todo esto que se le ha llamado la Ley 3 de 3. En este sentido también, por ejemplo, voces muy críticas y que han hecho propuestas interesantes, como la de Porfirio Muñoz Ledo, siempre insistió en la revocación de mandato. Eso tampoco se reformó en la Constitución, ¿no? No, parece que se estableció ahora en la de la Ciudad de México, pero la revocación del mandato es algo que existe en otros países y que en México pues no se ha tenido una evaluación de resultados en cierto momento para que el pueblo de nuevo vuelva a expresar su voluntad y pueda revocar un mandato. El gran problema que tenemos es que la representación popular no está respondiendo a los intereses de la población, sino a los intereses de partido. Y en ese sentido no nos sentimos siempre representados porque a la hora de una votación se siguen dando muchas veces votaciones en bloque de partidos y no representan los intereses reales de la población. Pero yo creo que una combinación ahora con la posible reelección legislativa de saber a quién responde un legislador, podría darle otro sentido a su actividad. Tú tomas algunos casos relevantes de la división de poderes, la expropiación petrolera, el levantamiento del EZLN, el juicio a Luis Echeverría, la decisión sobre Amigos de Fox y me parece que también los viajes de Carlos Salinas de Gortari. En los viajes no veo solo los de Carlos Salinas de Gortari, sino que allí el punto es que la política exterior de México debe estar determinada conjuntamente por el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que muestro es todas las salidas, se hizo una recopilación de todos los viajes que han hecho todos los presidentes a partir de López Mateos, que como decía yo, se quedó con la fama de un gran viajero, pero en realidad hizo 6 viajes en todo su mandato, porque estamos hablando de los años 50, de los años 60, y pues salir de México como él lo hizo, un viaje a la India, pues sí tenía un altísimo impacto de lo que implicaba en esa época ir a la India. Hoy los presidentes van y vienen a una cumbre, si está en la región, sin mayor problema. Y antes no iban y regresaban, ¿verdad? Así tan rápido. Y entonces, pues no, porque era muy complejo. Imagínense lo que fue un viaje a la India de López Mateos. Y lo que hago yo es mostrar que este tema de pedir permiso era un tema de mero trámite y que es hasta Vicente Fox al que se le niega y verdaderamente se discute el tema de si es idóneo o no que hagan el viaje. Y en el caso de Salinas de Gortari comentaba que en el Congreso se discutió en su momento la salida a Davos cuando tenía el levantamiento de la ZLN en los primeros días del 94. Pero lo que busco mostrar allí es que la política exterior, aunque le toca al Senado de la República, ha sido un tema donde cada presidente ha decidido, y al hacer el recuento de los viajes también se muestra dónde ha estado el punto de interés. Es decir, los viajes de Echeverría, que fue sin duda
y el presidente que más estuvo fuera del país por viajes. Hubo un viaje que duró 45 días. Imagínense ahora un presidente que está ausente 45 días, mes y medio. Ahorita sería imposible, pero en aquella época sí lo hizo, y él estaba, por esta relación que tuvo buscando la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, viajando por toda la Europa del Este, e hizo muchos viajes que el Senado le aprobó en automático, y que lo que muestro ahí es que no existió un contrapeso en ese sentido tampoco. Pero hasta ahora los presidentes siguen haciendo esos viajes. De hecho, algunos son criticados porque cuando les empieza a ir como mal en la popularidad, pues de pronto ya empiezan a viajar. Ya dicen que ya ni están, ¿no? Eso visto pues, desde el ciudadano común. Pero realmente, desde la división de poderes, ¿eso está correcto o sí tenemos que cambiar? La Constitución cambió en cuanto a qué duración de viaje exige permiso y cuál no, y cuál un simple aviso. Justo por esto que te decía que hoy pueden ir y venir a una reunión a Colombia, a Panamá, a Guatemala, a los Estados Unidos, que puedes casi ir y volver por las facilidades de las comunicaciones de ahora. El tema es quién decide qué países visitar y por qué, y esa decisión la toma el Ejecutivo o la toma junto con el Senado como una parte de la definición de la política exterior de México. Ya. ¿Pero ahí hay que reformar algo o están bien las cosas? Están bien las cosas, y solo es el recuento de las veces que a Fox le dijeron que no y las veces que Calderón la tuvo difícil pero la libró. En ese sentido, Leticia, ¿qué tendríamos en el estatus a 100 años de la Constitución? ¿Qué es lo que hace falta mejorar? Yo creo que parte de lo que debemos ver es, para mí, el funcionamiento actual del Poder Judicial es mucho mejor que en otros tiempos. Es un poder que se ha colocado a la vanguardia, y posiblemente lo que hay que ver es pues la saturación de asuntos que tiene la Suprema Corte por llevar simultáneamente los temas de constitucionalidad y legalidad. En el caso del legislativo, cómo hacerlo responsable de los compromisos que tiene y que los asuma plenamente, porque también narro en el libro cómo tendría que implicarse el Congreso con los planes de desarrollo en saber qué rumbo requiere el país, y ese rumbo qué tanto va llevando evaluaciones de dijimos que vamos para allá y qué tanto se está cumpliendo con el plan o no. Todas esas evaluaciones se le están dejando al Ejecutivo, cuando el Legislativo tendría que tener intervención en el proyecto de país que queremos. Somos muchas veces un país que va improvisando y sobre la marcha va fijando el rumbo, y no tanto sobre lo que se dijo desde el Plan Global de Desarrollo de la época de López Portillo, Plan Nacional de Desarrollo de la Madrid para acá, de un camino cierto y un poco ya imaginado, y no que sobre la marcha vayas cambiando las cosas. Y en relación al Poder Ejecutivo, sí es un poder que ha estado bastante acotado, como lo comentaba en los últimos tiempos, pero no deja de tener bastante injerencia, sobre todo sobre las decisiones del Legislativo todavía. Y sobre la gente que opera el Legislativo, ¿no? Sobre Así los legisladores. En ese sentido, hay voces críticas que en muchas ocasiones han planteado la idea de que, bueno, después de tantas enmiendas, tantas remendones con posturas a la Carta Magna, a la Constitución, y todas estas cosas que faltaría cambiar, que haría falta un nuevo constituyente. ¿Esto es así o realmente son voces muy drásticas? Que la Constitución está remendada, que la Constitución tiene muchas contradicciones, que la Constitución ya no es un orden sistemático de normas, eso es claro. Es cierto. Es cierto. Pero convocar a un constituyente implicaría volver a diseñar un país. Y nuestro país volvería a ser diseñado como una república representativa, democrática, laica y federal, que es lo que ya somos. La mayor crisis la tenemos en el federalismo, porque los estados se han perdido mucha competencia en los últimos años. No me tocó el tema de federalismo, pero quien lo está escribiendo va a dar cuenta de toda la afectación que ha tenido los estados en cada reforma al artículo 73. Yo no creo
que saliera una constitución diferente en cuanto a contenido, aunque se podría ordenar y sistematizar sin cambiar las decisiones fundamentales. Y si es una constitución con un contenido muy amplio en aspectos que podrían ser mucho más sencillos. En algunos artículos ya es una constitución muy reglamentada, como el 41, el que da toda la estructura del INE. Cuando nace la Constitución, solo el 123 trae un desarrollo muy amplio, justo porque eran las conquistas laborales de los trabajadores, pero en este momento hemos tenido ya un abuso, como en el artículo 6º o el propio 41, en donde muchas cuestiones que pudieran ser reglamentarias aparecen como texto constitucional. El tema es más de forma que de fondo, creo yo, y al no tener un orden sistematizado, pues da más pie a trabajo de los tribunales federales. Pero ahí, bueno, nada más para retomar este caso que estás mencionando sobre la reforma laboral, pues la Constitución dice una cosa y lo que se ha reformado últimamente laboralmente es otra, ¿no? Claro, es adaptarse a los nuevos tiempos y demás, pero los trabajadores decían, bueno, es que esto ni siquiera es lo que está en la Constitución originalmente. Y ahí empiezan las como disonancias y bueno, pues después tenemos las manifestaciones y la gente sale a las calles y entonces hay estas como disonancias que se hacen adecuaciones, pero tampoco la sociedad está como involucrada, ¿no? Así es, y yo esperaría que tuviera eficacia este cambio de las juntas federales de conciliación y arbitraje a un órgano jurisdiccional, porque las juntas es algo que ya no estaba funcionando. El ánimo original fue muy bueno, una especie de conciliación que se va a seguir manteniendo para evitar los largos caminos judiciales con costos para los trabajadores. Pero el 123 tuvo muchos problemas de eficacia de algunos de sus postulados y más que reforzar el ejercicio completo de estos derechos, se están buscando como soluciones que no parecen fortalecer el deseo original del constituyente 17, que estaba respondiendo a un movimiento muy concreto que fue la revolución, con temas de reivindicación laboral muy claros. Por último, pues ¿cómo ves hacia dónde vamos con esta Constitución, con Trump? Yo no veo una reforma o una convocatoria constituyente pronto. Yo creo que vamos a seguir en este camino de enmiendas. Le da mucha vitalidad a la Constitución. No todo cambio constitucional es malo, pero sí hay cambios constitucionales que pudieron haberse evitado con solo interpretaciones. Y en el caso de la política exterior, hay principios que se establecieron desde Miguel de la Madrid en la fracción 10ª del artículo 89, y creo yo que es un tema donde el Senado tiene que implicarse para que no le toque una decisión exclusiva del Ejecutivo qué hacer, aunque también es claro que los lineamientos los fija el Senado, pero la ejecución tiene que seguir correspondiendo al Ejecutivo porque ese es el diseño institucional. Pues algo más, Leticia Bonifaz. Pues nada más, yo recomiendo la lectura del libro, que está pensado no solo para abogados, está pensado para cualquier persona que se interese tanto en la evolución constitucional de México como conocer detalles de casos muy específicos que ahí se tratan. Sí, efectivamente se los recomendamos, La división de poderes en México entre la política y el derecho. Es un libro de muy fácil lectura y realmente está interesante. Sobre todo cuando hablamos de temas de la Constitución, a veces pensamos que son muy enredados, pero no, aquí están de una manera muy amena. Y también el prólogo del doctor Cosío está, que es el prólogo para toda la colección, ¿verdad? Así es. Sí, está también muy interesante. Pues Leticia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando Conocimiento, una herramienta vital.